Hola, soy Luis. En esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez, esperando que les guste. Con piezas blancas juega Lok Bangweli y con piezas negras juega Michael Adams. La partida se llevó a cabo en Wickham Sea en el año 2000. C4, caballo F6, caballo F3, E6, caballo C3, alfil B4, dama C2. Aquí las piezas negras están adoptando la estructura de peones como si fueran una defensa nimzo-india, y las piezas blancas juegan dama C2 para evitar el doblamiento de peones sobre la columna C. Enroque corto, A3, y entramos a una apertura inglesa, caballo F6 con alfil B4. En esta posición existe dos variantes. La primera es que las piezas negras pudieron haber jugado alfil E7, y la otra jugada es que si las piezas negras juegan alfil A5 sería una muy mala jugada. Esto permite B4, alfil B6, y con C5 se gana el alfil de casillas negras, porque véase que el alfil queda totalmente atrapado. Volviendo a la partida, aquí las piezas negras jugaron alfil por C3, dama por C3, B6, B4, A5, buena jugada, alfil B2, atacando a rayos X, el corazón del enroque negro, D6, G3, A por B4, A por B4, torre por A1, jaque, alfil por A1, C5, golpeando directamente a las casillas B4 y D4, alfil G2, E5 para pelear por la casilla D4 y también la casilla F4, enroque corto, caballo C6, B5, caballo D4, buena jugada. Ahora la amenaza es caballo por E2, jaque y ganar a la dama. Caballo por D4, C por D4, dama B4, dama C7, E3, y aquí en esta posición existe la siguiente variante. Si D por E3 con F por E3, las piezas blancas tendrían una columna semiabierta para su torre. Volviendo a la partida, después de E3, las piezas negras jugaron dama C5, buena jugada, proponiendo así el cambio de damas. Las blancas aceptan, dama por C5,
D por C5. Y con esto las piezas negras han desdoblado sus peones. Se sigue con F4. D por E3. En esta posición se debió haber jugado D por E3. Sin embargo, las piezas blancas jugaron F por E5. Muy mala jugada. Esto permite E por D2. Buena jugada. Véase que en esta posición existe la siguiente variante. Si se juega E por F6 con alfil G4, se protege la coronación del peón. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron H3 para impedir alfil G4. Juega torre D8, torre D1, caballo G4, buena jugada. Si se captura el caballo, la coronación se vuelve prácticamente imposible de parar. Tras la jugada alfil por G4. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron alfil C3. Se sigue con caballo E3, torre por D2, torre por D2, alfil por D2, caballo por G2, rey por G2, rey F8, E6, alfil por E6. No entiendo por qué fue esa jugada, pero la verdad fue bastante mala. Ahora el peón en C4 y en B5 van a caer de manera inevitable. Alfil F4, alfil por C4, alfil C7, rey E7, rey F3, alfil por B5, alfil por B6, rey D6, H4, rey D5, rey E3, alfil D7, alfil D8, rey D6, alfil A5, H6, rey F4, F6, alfil D8, rey E6, rey E4, alfil C6, jaque, rey D3, alfil B5, jaque, rey E4, alfil D7, rey D3, rey D6, rey E4,
alfil G4, rey F4, alfil D1, rey E3, alfil C2, rey D2, alfil B1. Véase cómo todos los peones están en casillas negras para pelear o hacerle frente al alfil de casillas negras de las piezas blancas. Y esto se complementa con el alfil de casillas blancas de las piezas negras para obtener también las casillas blancas, y de esta forma no permite que el rey blanco pase a tratar de capturar a algún peón. Rey E3, rey E6, alfil B6, C4, alfil D4, rey F5, alfil C3, alfil C2, rey F3, alfil D1 jaque, rey E3, G5. Y véase que aquí las piezas negras en el flanco de rey tienen mayoría de peones. Son 3 peones contra 2 peones. Alfil B2, alfil H5, alfil C3, alfil F7, rey F3, alfil D5 jaque, rey F2, alfil C6, rey E3, alfil A4, rey F3, alfil D1 jaque, rey E3, rey G6, rey D4, alfil E2, alfil B4, rey H5, alfil F8, F5. Ahora los peones empiezan a avanzar. Rey E5, alfil D3, protegiendo así a los peones de F5 y C4. G por H5, G por H5. Las piezas blancas no aguantan más la presión. Y ahora el peón en G3 corre peligro. Alfil A3, rey G4, alfil C1, alfil E2, alfil D2, alfil D1, rey D4, alfil B3, rey E5, alfil A2, alfil C1, C3, rey D4, C2, rey E5, alfil B3, alfil D2, alfil A4, alfil C1, alfil D7, alfil D2, rey por G3, alfil por G5, rey F3, alfil C1, rey E2, y la partida continúa con que las piezas blancas se rinden. Véase que ahora la amenaza es rey D1,
y de esa manera las piezas blancas se verían forzadas a entregar al alfil, y con un alfil y un peón es suficiente para que las negras ganen la partida. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Hasta luego.